Buenos días, profesora Chile. En el día de hoy, mi grupo vamos a exponer nuestro proyecto titulado Análisis experimental del movimiento en un plano inclinado. En este proyecto analizamos cómo se comporta un cuerpo que se desliza sobre una rampa sin fricción significativa, verificando si cumple con el modelo del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este tema es importante porque se aplica en muchas áreas de ingeniería, como rampas de carga, vanas transportadoras y estructuras inclinadas. Nuestro objetivo general fue comprobar la relación entre ángulo de plano y la aceleración del cuerpo utilizando teoría, experimento y simulación. Y como objetivos específicos, en primer lugar, medir experimentalmente la aceleración en rampa de 30 y 45 grados. Después, validar que la masa no afecta a la aceleración. Y por último, comparar resultados reales con simulaciones en PIT. Y mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia que existe entre MRU y MRV y por qué nuestro proyecto se considera MRV? Buenos días, profesora Chile. En el día de hoy, mi grupo vamos a exponer nuestro proyecto titulado Análisis experimental del movimiento en un plano inclinado. En este proyecto analizamos cómo se comporta un cuerpo que se desliza sobre una rampa sin fricción significativa, verificando si cumple con el modelo del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este tema es importante porque se aplica en muchas áreas de ingeniería, como rampas de carga, vanas transportadoras y estructuras inclinadas. Nuestro objetivo general fue comprobar la relación entre ángulo de plano y la aceleración del cuerpo utilizando teoría, experimento y simulación. Y como objetivos específicos, en primer lugar, medir experimentalmente la aceleración en rampa de 30 y 45 grados. Después, validar que la masa no afecta a la aceleración. Y por último, comparar resultados reales con simulaciones en PIT. Y mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia que existe entre MRU y MRV y por qué nuestro proyecto se considera MRV? Respondiendo con la pregunta anterior, para explicar este experimento, lo que nosotros utilizamos fue la ecuación de posición, que es del MRV, que es x igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, y de la velocidad, que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Eso quiere decir que mediante el ángulo de inclinación, que es de 30 a 45 grados, va variando la velocidad. La segunda ley de Newton, que establece que la aceleración del cuerpo que actúa sobre él es directamente proporcional e inversamente proporcional a su masa. Que eso quiere decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Con el contexto del cubo que se desplaza por una rampa inclinada lisa, el componente de la fuerza, que es la aceleración que actúa sobre él, es el componente de la energía gravitacional. Los materiales y las condiciones que utilizamos fue un carrito o un bloque que es de baja masa, que está medido en gramos, para minimizar lo que es la fricción. Después vamos a medir lo que es el ángulo de inclinación de 30 a 45 grados de la rampa inclinada lisa. Vamos a hallar lo que es la rapidez del cubo de la rampa inclinada punto a punto, utilizando la ley de conservación de la mecánica clásica. Lo que significa que la energía mecánica inicial es igual que la energía mecánica final. Vamos a utilizar lo que es la velocidad, que es igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. También vamos a utilizar la fórmula de la aceleración, que es igual a la gravedad por el seno de teta. Con la pregunta siguiente es, ¿por qué decidieron ignorar la fricción y cómo lo justifican? El experimento consistió en medir los resultados de dos bloques en diferentes alturas y medir su tiempo, ¿no? Depende del ángulo de inclinación. Sabemos que la masa va de un punto A a un punto B. Entonces la masa parte de un reposo, por ende su velocidad es cero. Y la única fuerza que ejerce, la que influye, es la gravedad. Sabemos que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final.
Y las ecuaciones que acá usamos es MRV, la segunda ley de Newton y el principio de la dinámica. Un ejemplo podría ser que la aceleración es igual al grado por el seno, la gravedad por el seno de teta. Ahora, los resultados que hemos obtenido es que del ángulo de la aceleración de 30 grados, su tiempo de aceleración es más o menos de 4.9 metros sobre segundo al cuadrado, mientras que en el ángulo de 45 grados es de 6.9 metros sobre segundo al cuadrado. Por ende, podemos decir que a mayor ángulo es mayor su aceleración y menor su tiempo, como está acá. Y bueno, también hemos hecho el experimento en PIT, una máquina virtual, y tiene un 100% de coincidencia. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿cómo se puede asegurar de que los resultados fueran precisos, ¿no? ¿Y cómo afectan los errores humanos? De acuerdo a la pregunta propuesta, la respuesta sería, para asegurar que los resultados fueran precisos y no se vieran afectados con errores humanos, se tendría que medir más veces y sacar un promedio de todo ello y para tener un valor más exacto. Ya. Eso sería de acuerdo a la pregunta. Ahora, el tema que me toca es, voy a hablar sobre la comparación con simulación y análisis. ¿Ya? Utilizaremos un simulador PIT. ¿Ya? Replicar el experimento, pero en condiciones ideales, sin errores, con el entorno y también sin pérdida de materiales. ¿Ya? En la simulación adjuntamos el ángulo, que sería 30 grados, y la velocidad inicial, como no tiene ninguna fuerza, entonces se le daría un valor cero inicial. Ya. Y luego encontraríamos lo que es el desplazamiento y la velocidad. Ya. El resultado entonces sería en la aceleración, sería 4.9 metros sobre el segundo al cuadrado. Y la curva de desplazamiento sería cuadrática y la velocidad sería lineal. ¿Ya? Esto nos permite confirmar que el movimiento rectilíneo uniformemente variado funciona tanto en lo real como en la simulación. Y que los errores encontrados fueran menores al 5%. ¿Ya? Finalmente, esto demuestra que el movimiento rectilíneo uniformemente variado se utiliza tanto. Ya. Y la pregunta sería, ¿en qué casos reales se prefiere usar una simulación antes de hacer un experimento físico? Respondiendo a la pregunta del compañero, es mucho mejor usar primero una simulación antes que aplicarlo humanamente. ¿Por qué? Porque el margen de error va a ser mínimo. Una vez aplicado ante un simulador, entonces lo aplicamos de nuevo físicamente y vemos si el margen de error es igual o es mínimo. Si es que es mínimo, entonces sí se usa. Si el margen de error es demasiado, entonces es porque en algo estamos fallando. Hablando sobre mi tema, es conclusiones, recomendaciones y cierre. Como conclusión, confirmamos que el MRV describe correctamente el movimiento de un cuerpo en un plano inclinado. Cuando se discrimina o se saca a la fricción. La aceleración solamente depende del ángulo, más no de la masa. Esto lo podemos demostrar en el ejemplo de las rampas. Ahorita con 30 de ángulo de inclinación, la velocidad será menor. Pero si el ángulo
es mayor, entonces la velocidad aumentará. La simulación API nos ha ayudado bastante en la validación de nuestros datos y en resolver el tema. Lo que recomendamos es repetir con rampas con fricción para ver cómo cambia el comportamiento de la velocidad y de la masa. Aplicar esto al sistema de carga, rampas, industria o logística. También lo podemos hacer con simuladores y así el margen de error será mínimo. Ahora la pregunta es, ¿cómo aplicarían este experimento en una situación en la vida real o en la industria? Respondiendo a la pregunta anterior de mi compañero, una aplicación práctica sería en el diseño de sistemas de carga y descargas, donde el ángulo de inclinación en las rampas es crucial para asegurar una aceleración controlada y segura. También podemos aplicar este tema en muchas áreas de ingeniería, como en la industria, en la construcción, en la logística, para poder optimizar el diseño de rampas y así mejorar nuestra eficacia y la seguridad.